El título del mensaje de hoy le puse Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que hace? Todos dicen muy contentos, amén. Sí, Dios sabe lo que hace, Dios tiene cuidado de mí. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como yo pensaba? O usted sabe que muchas veces planeamos algo y a veces las cosas no salen como las teníamos planeados. Entonces, cuando esas cosas, cuando pasan las cosas malas o las cosas no salen como las planeamos, muchas veces nos enojamos, muchas veces nos ofuscamos, muchas veces nos decepcionamos y ya ahí no decimos amén cuando decimos que Dios sabe lo que hace. Ya ahí empieza la duda, empieza, no Dios, es que yo planeé esto así, así, asá y salió totalmente distinto. En estas semanas estuve de vacaciones y les cuento nada más algo chistoso, pero es que Dios se mueve hasta en las cosas más sencillas. Andaba con mi esposa y alquilamos una camioneta ahí pequeñilla, media chafa. Entonces nos fuimos al pueblito de donde yo había nacido, al pueblito donde yo vivía de pequeño. Y yo iba bien contento a ella diciéndole, aquí se hizo este muchachote, aquí yo andaba haciendo esto, aquí yo andaba con mis amigos, es campo. Entonces ahí, esa vaca yo la conocía desde pequeña. Entonces yo andaba ahí bien contento, yo había planeado ese día, ella ya había visitado mi país hacía el año pasado, pero nunca la había llevado donde yo había nacido. Entonces yo pasé toda la semana planeando ese viaje. Yo dije, para que ella vaya y vea de dónde soy yo, es muy bonito, es campo, es montaña. Ya la tenía cansada, porque yo le pasaba diciendo, le gusta, le gusta. Y me dice, sí, está bonito, que sí, está bonito, que sí, está bonito. Ya el último sí, no me convenció mucho. Y el chiste es que yo planeé bastante este viaje. Y nos fuimos, y es montaña, 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 y son callecitas malas, y hay mucha neblina, y hay mucha lluvia. Y ya ella se empezó asustando. Y dice, sí subimos, sí llegamos. Le digo, sí. Le digo, cuando yo estaba pequeño, mi papá tenía un carrillo ahí todo chafa. Le dije, ese subía hasta allá y ese sube como si nada. Entonces yo le dije, sí, confíe en mí. Yo conozco este pueblo como que si fuese la palma de mi mano. Y nos fuimos y ya cuando empecé manejando ya me asusté un poquito porque sí, uno se le olvida cómo son las calles allá. Aquí uno está acostumbrado a que uno se mete al highway y son 4 días y uno va como si nada. En cambio allá ya uno lo ve pequeñito, ve las callecitas pequeñitas. En mi país las calles están en pésimo estado, son huecos y huecos y huecos. Uno va así como en el Six Flags manejando. Y el punto es que ya llegamos a una división donde hay una callecita bien empinada y al final de esa callecita había una cabaña donde nosotros habíamos tenido cuando estábamos pequeños y ahí pasé mucho tiempo en mi infancia. Entonces yo le dije, no, nada más subimos esta callecita que solo tiene una vía, te enseño la cabaña donde teníamos de pequeños y ya nos devolvemos. Entonces le metí el gas con todas las ganas y empezó subiendo, ya en la mitad ya iba casi que echando humo. Y me decía, sí llegamos, sí sube. Le digo, sí sube, le digo, aquí sube todo el mundo. Le digo, así es este país. En mis planes, todo estaba saliendo muy bien. En mis planes, todo iba muy, muy, muy bien. Cuando llegué hasta el final, vi que la calle ya no tenía salida. Antes sí tenía salida, pero ya no tiene salida. Y como es una calle de una vía, dije, híjole, ¿cómo me devuelvo? ¿Cómo doy vuelta? Entonces empecé dando vuelta. La cabaña nunca la vi, porque ya la habían botado y habían hecho unas casas nuevas, entonces no me ubiqué y no sabía dónde estaba la bendita cabaña que según yo le andaba enseñando. Y empecé ya dando vuelta, y en eso me empezó la llanta dando vuelta y no me movía. Y le dije, tranquila, yo conozco, esto no es nada, le digo, todo está bien. Y le metía el gas y ¡brum!, daba vuelta la llanta. Y ya me empecé asustando, ¿eh? Ya uno se empieza inquietando cuando las cosas no salen como uno las tenía planeado. Ya uno empieza dudando de que, ay Dios mío, ¿cómo me metí aquí yo solo si hace como 15, 17 años que no venía aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí yo solo? Y es campo, o sea, no es que hay un montón de vecinos viendo cómo nos ayudan, no, es que hay una casita aquí, 100 metros allá hay otra casita, y es gente de campo, es gente sencilla, no es gente que viene y te ayuda. Entonces,
Ya me bajé yo y en eso veo y me había ido a un lodazal, estaba la llanta totalmente metida en un hueco y yo ya la empecé viendo fea. Entonces ya ahí empieza la sensación de uno, ay Dios mío, ahí sí, ahí cuando las cosas van mal, ¿qué hace uno? Dice, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Ve, y un fallo que tenemos es que cuando yo me levanté esa mañana y yo salí y yo empecé pasando todo el día, yo nunca pensé en Dios, todas las cosas iban saliendo bien. Entonces yo no iba diciendo, Dios, acompáñame, Dios, que todos… No, no, uno humanamente se le olvida. Uno se desconecta de Dios muchas veces sin culpa y uno anda pasando el día y ni ha saludado a Dios en la mañana. Usted sabe que eso es muy bonito y Dios lo ve como una acción muy bonita, que usted se levante en la mañana y le diga, Dios, te amo, buenos días, Dios, gracias que amanecimos con bien. ¿Usted sabe cuánta gente no amanece al día siguiente? ¿Cuánta gente se acuesta y al día siguiente no amanece? Es mucha la gente y es que se nos olvida. Entonces yo ese día, yo estaba tan emocionado que íbamos a mi pueblito que yo a Dios lo hice a un lado, no lo tenía en mi mente. Eso sí, empiezan las cosas malas y ahí sí digo, ay Dios, sácame de aquí, Dios, ¿qué hago? Dios, sí, sí, y ahí sí empieza uno asustado porque las cosas no están saliendo como uno las había planeado. Entonces me subí, bueno, le dije a mi esposa, le dije, maneje usted. Le digo, y yo andamos con una amiga, le digo, mi amiga y yo lo empujamos. Ahí a lo que se pueda, le dije, salimos de este hueco y ya, como si nada. Y nos pusimos, mi esposa ahí con su pancita, con Sofía ahí en llanto, entonces empezamos empujándolo. Y daba vuelta y daba vuelta, salimos todos sucios de lodo. En una de esas ya salió. Y ahí hasta me tomé fotos, yo todo contento de que, hey, vean lo que hice. Y es bien machote me sentía de que lo había sacado, porque todavía las cosas no iban tan mal. En eso ya se queda ahí y veo que del lado de abajo adelante hay un tuco como así de ancho pegado en la camioneta. Y digo, ay, se quedó pegado, ¿verdad? Entonces nada más me agacho y así bien, ¿cómo se dicen? Bien chambón, bien… No, cuando uno hace algo más bien a lo tonto, muy confiado, dije, ay, esto nada más se quita. Entonces me agaché y lo jalé, y cuando lo jalé suena algo, ¡pa! Espérese, llévela suave. Pa, lo quito y lo boto a un lado y le digo a mi amiga, venga, una foto, y me pongo ahí al lado yo todo sucio, porque las cosas no se habían complicado. Vea lo que es uno, las cosas van mal, uno clama a Dios. Sale la camioneta del hueco, y me olvido totalmente de Dios, digo, ay, foto y vacilón y todo esto. Quito el tuco ese y le digo, bueno, empecemos manejando. Y empezamos manejando y le metíamos el gas y no se movía. Y le metíamos el gas y no se movía. Entonces a empujones lo estacionamos ahí a un lado, le dimos la vuelta y en eso le digo, no, posiblemente se calentó. O sea, nada más de tanto que le dimos gas y gas se calentó, entonces pues… yo que sé de mecánica, nunca he hecho nada de mecánica en mi vida, pero como estaba mi esposa, yo me estaba haciendo el machote, ay, sí, nada más se calienta, dele tiempo, le digo, con tanta neblina que hay aquí, la neblina baja, lo tranquiliza un poco y ya nos vamos. Y ya estábamos como 15 minutos así, y me decía, ¿qué? Ya, le digo, denle unos 2 minutos más. Yo ya en el fondo empecé de nuevo clamando a Dios. Empecé de nuevo diciendo, ay Dios, que encienda, bueno, sí encendía, pero que jale, que se mueva. Yo decía, ay Dios, que sí pase, que sí pase. Ya estaba asustado, ya más o menos ya eran como las 5 y allá se pone el sol a las 5, ya a las 5:30 ya no se ve nada. Yo ya estaba viendo las casitas que habían en el campo, a quién le pedimos ayuda, pero es que la gente ahí no tiene nada, lo que la gente tiene ahí son vacas. Entonces si les pido ayuda, dice, bueno, le doy una vaca para que baje al pueblo, ¿qué hago? Entonces ahí empiezo yo de nuevo asustado, clamando a Dios, Dios ayúdame, disimuladamente que mi esposa no se asuste, porque mi esposa estaba asustada y me decía, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos si no se mueve? Le digo, sí se mueve. Entonces como íbamos cuesta abajo, entonces le dije, empujémoslo un poquito, lo ponemos cuesta abajo y ahí lo vamos llevando. Digo, en algún momento, ya cuando le meta el gas, ya nos vamos. ¿Qué clase de mecánico, ¿eh?
Entonces le dije, cuando ya vayamos bajando, ya coge la velocidad y nos vamos. Entonces ya me subo yo y le meto el gas y yo sentía que no estaba jalando, ¿eh? Le dije a mi esposa, sí está jalando. Le digo, está bienísimo. Y iba bajando, iba bajando, iba bajando. Y yo todo contento. Ya en eso hasta me confundí. Digo, no, sí está manejando. En eso dimos la vuelta y llegamos a algo plano. Y le seguí metiendo el gas y le digo, no, ya nos quedamos ahí. No jaló, ya le metí el gas y más bien me asusté. Entonces dijo, no, aquí es deteniéndolo porque la camioneta la había alquilado. Digo, sí, más bien si la daño, la agencia se enoja y me va más feo. Entonces me estacioné a un lado, bueno, no me estacioné a un lado, me puse como a un ladito y habían unos muchachos de la municipalidad que estaban trabajando en la calle, entonces llegan y nos ayudan moviéndolo. Y ya un mecánico, un muchacho que sí sabe de la vida, no como yo, de mecánica, se pone abajo y cuando sale tenía todo esto lleno de aceite. Me dice, muchacho, despedazó la manguera de aceite totalmente. Pues sí, cuando quité el tuco ese, la despedacé y como es automático, pues el aceite no estaba llegando, bueno, ustedes saben más que yo, entonces ya ahí ya no funcionaba. Entonces, ya ahí empecé, ¿no? Y ya ahí sí me asusté. Digo, ya son casi las 5:30. ¿Qué hago yo aquí metido en un pueblo donde no hay nadie, lleno de neblina? De aquí a que llame la agencia y que la agencia de aquí a que venga, vea la camioneta, me den una nueva. Y empecé pensando en los pagos. Digo, híjole, y ya ahí uno se asusta, porque las cosas no salen como uno las había planeado. Mi punto en esto que les estoy contando es que, bueno, al final llamamos a un amigo que vivía como a unos 5 minutos de ahí, llamé a la agencia me dice, bueno, quédese ahí, ya casi llegamos, eso me lo dicen como a las 5 más o menos, me dice, ya casi llegamos con una camioneta nueva para que usted se la lleve y deja la mala ahí y ya nosotros nos entendemos de eso. Obviamente después me mandan el bill de lo que hice, no es que son tan buenos. Entonces nos fuimos a la casa de mi amigo, y ahí estábamos sucios, Sofía estaba cansada, mi esposa estaba cansada, no habíamos comido. Y mi punto con esto es que estuvimos en esa casa como de 5, como hasta las 7 de la noche, porque estábamos bastante alejados de la ciudad, entonces se tomó un poquito de tiempo la agencia, pues mandando la siguiente camioneta. Entonces cuando estábamos ahí en esa casa, uno piensa en lo positivo, uno piensa que Dios en todo tiene un plan. Uno en ese momento está asustado, en ese momento uno está enojado, uno está ofuscado, que las cosas no están saliendo como uno las había planeado. Uno muchas veces cuando viene una situación así incómoda, una situación difícil, uno se enoja con Dios. Y yo ahí tenía tal vez motivo o no, pero yo tenía la opción de que yo le diga, Dios, tanto que planeé este día y todo salió mal. No estoy diciendo que es culpa de Dios, pero me estoy quejando de que todo está saliendo mal. Pero ¿cómo sé yo que Dios no tenía eso ya en mente? Y más bien es posible, no estoy diciendo que sí, pero es posible que más bien Dios lo esté cuidando algo de uno, lo esté cuidando a uno de algo. Es posible que Dios está haciendo que todo eso pase, que yo me haya ido en ese hueco, que yo haya gastado tanto tiempo, porque tal vez si yo me iba y no me pasaba nada, ya estando en la ciudad me pasa algo. Tal vez Dios está cuidando, Dios dice, no, es que si Él se va a la ciudad tal vez tenga un accidente, o tal vez la camioneta le falle al día siguiente. Hagamos algo para que esa camioneta que Él ande falle y ellos se queden ahí tranquilos y yo le mando una nueva. ¿Cómo sabemos que Dios no nos está cuidando? Y es que Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan C, Dios no tiene plan Z. Dios todo el tiempo tiene un plan A. Ese día lo que me pasó a mí no estaba en mi plan A, no estaba en mi plan B, no estaba en mi plan C. Yo nunca lo pensé, nunca me pasó en la mente, pero posiblemente en la mente de Dios ya estaba como su plan A. Muchas veces nos ofuscamos y nos enojamos cuando planeamos tanto algo y no nos sale. Y tal vez es que Dios está teniendo cuidado de su vida. Entonces cuando tengamos una situación difícil, cuando algo le vaya mal, piense, Dios me está cuidando de algo. Cuando tú estás empezando un negocio y tal vez estás bien emocionado empezando el negocio y todo te sale mal, tal vez Dios te está cuidando de algo. Tal vez Dios te está cuidando que si tú empiezas ese negocio, tal vez te alejes de Él.
Tal vez Dios está pensando que si tú empiezas ese negocio, tal vez vuelvas a los vicios de antes. Dios tiene un plan A y un plan específico en la vida. Y al día a día, Dios tiene cuidado de los que le amamos. La Biblia, en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Y usted sabe qué significa todas? Todas. Ahí no está diciendo que las situaciones buenas, que las situaciones malas, está diciendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Si uno lo piensa al final del día, en todas las situaciones que uno ha pasado, todo lo que uno ha pasado nos ayuda bien. Dios en todo nos enseña. Lo que pasa es que nosotros vamos a una velocidad distinta, a una velocidad que todo se haga a como yo deseo, que todo se mueva a como yo lo planeé. Y no nos olvidamos que Dios es el que lleva los hilos de la vida de todos los que estamos acá. Pero iglesia, es muy bueno que lo sepamos y que lo entendamos, que Dios tiene cuidado de todo lo que amamos, de todos los que lo amamos a Él. Dios nunca nos ha dicho que conociéndolo a Él o que viniendo a la iglesia, que no vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos tienen aflicciones aquí día a día? Todos tenemos aflicciones. Todos la pasamos mal, todos pecamos, todos fallamos, pero ¿sabe qué? Mucha gente a veces piensa que ya estando en la iglesia, no, es que si voy a la iglesia y me conecto con Dios, Dios me quita todas las aflicciones. Y no es así. Más bien muchas veces la vida se complica más cuando conocemos de Dios, en ese sentido. Muchas veces la vida se complica más cuando estamos conectados con Dios. ¿Y cuál es el motivo? Que tal vez antes, cuando estamos alejados de Dios, cuando andamos en pecado, cuando andamos haciendo cosas malas, no lo notamos. Y el enemigo no te ataca, porque ya andas mal, ya andas en vicios, ya andas alejado de Dios. Entonces el enemigo dice, que se hunda solo. No gasto mi tiempo en él, se está hundiendo solo. Pero ¿qué pasa en el momento que venimos y dejamos esos pecados, dejamos ese mundo y más bien nos conectamos con Dios? ¿Qué pasa en el momento que nosotros llegamos aquí, levantamos nuestras manos y alabamos a Dios? En ese momento el enemigo ve que se te está yendo las manos. El enemigo se da cuenta y ve el potencial que hay en tu vida. El enemigo dice, no, yo necesito que él esté tomando en una cantina, no levantando sus manos a Dios. Entonces ahí ese es el momento donde el enemigo llega y pone una señal en su oficina y dice, necesitamos que voten a Juan Cantú. Es un ejemplo, Juancito. Necesitamos que Juan Cantú caiga. Mándele tentaciones, complíquele la vida, porque están viendo que Juan Cantú tiene un potencial gigantesco. Están viendo que Juan Cantú viene aquí a la iglesia y está buscando de Dios. En ese momento, el enemigo se enoja. Entonces ahí es cuando empezamos viendo más complicidades en la vida. Cuando más conocemos a Dios, más necesitamos de Él. Necesitamos que Él nos apoye, necesitamos que Él nos guíe. Las aflicciones vienen, los momentos difíciles vienen, las situaciones feas vienen, todo eso viene. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, todo es más fácil, porque Dios sabe lo que hace. Y Dios muchas veces deja que esas situaciones difíciles pasen para que nosotros nos tomemos de la mano de Él, para que nosotros dependamos más de Él, para que sepamos que solos no podemos. Yo solo no puedo. Si yo no camino con Dios, yo no puedo. Ustedes no sé si han oído a gente que tal vez tiene un vicio y que está tomando y habla con su esposa y dice, yo dejo ese vicio. Ya la semana que viene ya no tomo más. Pero si lo hace solo, es posiblemente que aguante 1 o 2 semanas. Pero cuando tenga la tentación es muy posible que caiga. Pero ¿qué pasa si más bien yo llego con mi esposa y le digo, vea, yo tengo este vicio y yo necesito ayuda de Dios, yo necesito de Dios, yo necesito que usted como esposa me ayude? Ya ahí es totalmente distinto, ya ahí estoy aceptando que yo como humano, yo como alguien no puedo solo. Yo necesito el apoyo de mi familia, yo necesito el apoyo de mi esposa que me esté cuidando, que me esté apoyando y que cada vez que yo tenga una tentación, ella me diga, no lo haga, tú puedes. Yo necesito el apoyo de Dios, que el Espíritu Santo me hable,
Cada vez que yo tenga esas ganas, esa tentación y yo esté pensando, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Ahí es que cuando estamos conectados con Dios, el Espíritu Santo te habla y te dice, no lo hagas, no lo hagas, aguántate, aguántate. Vienen cosas buenas a tu vida. ¿Cuántos saben que Dios los ha escogido con un llamado? Todos tenemos un llamado, todos tenemos un plan específico en este mundo. Nadie aquí es casualidad, nadie aquí fue un accidente de sus papás, aunque muchos papás lo dicen así, a veces jugando o a veces no. Y muchos a veces, mis papás me lo han dicho, yo no sé si están jugando hasta el día de hoy, pero mi papá me los dice, usted no estaba planeado. Yo nací un año después que Helen y en ese tiempo pues vivíamos en una situación bastante difícil económicamente, no vivíamos bien. Y llegué yo a la vida y fue un peso a mi familia en ese sentido. Pero ustedes saben que en el plan de Dios, yo sí estaba desde hace mucho tiempo, igualmente que usted. En el plan de Dios, Dios lo escogió. Si ustedes leen la Biblia, dice que mucho antes de que estábamos en el vientre, Dios ya te había escogido. Dios te había hecho. Y Dios había dicho, a este lo hago así, lo hago asá, le pongo este don, lo hago con todas las cosas. Lo que pasa es que ya nacemos y empezamos viviendo y nos desenfocamos del plan de Dios. Nos olvidamos que Dios fue el que nos hizo. Ustedes han visto esos cantantes mundanos, como le dicen la gente, que tienen voces lindísimas. Dios los hizo con un motivo y es para que alaben a Dios. Lo que pasa es que en su camino se han metido en tentaciones, se han metido en pecado y ya no le cantan a Dios. Le cantan al sexo, le cantan a los vicios, le cantan a las fiestas, pero Dios los hizo a ellos con un motivo. Dios tiene un plan muy específico en tu vida. Pero es tiempo que lo tomemos y que digamos, yo no fui un accidente, Dios sabía lo que yo estaba haciendo. Amén. Denme un momentito. Ya me quedé sin voz. Ok, hay una historia bíblica muy bonita que me gusta bastante. Yo lo invito a que ya lo lea en su casa, es un poco extensa. Yo nada más les voy leyendo algunos pedazos de capítulo, es de Génesis 18, está en Génesis 18, Génesis 21 y Génesis 22. Y posiblemente es una historia que hemos escuchado a los que vienen a la iglesia desde hace muchos tiempos, cuando estábamos pequeñitos, a uno le hablaban mucho, ahí tienen la foto, de Abraham e Isaac. ¿Okay? En Génesis 18, en los capítulos al inicio, la Biblia nos cuenta que Abraham estaba con su esposa y que ya estaba en una edad avanzada. La Biblia nos dice que tenía más o menos unos 90 años y no tenía hijos. Ya ve que en esos tiempos usualmente la gente vivía más años. Eso debido a que en estos tiempos con tanta suciedad que le hemos metido a este mundo, pues se ha visto muy afectado todo eso. Pero en los años de la Biblia vemos gente que vivía más de 100, 200, 300 años como si nada. Y la Biblia nos cuenta en Génesis 18 de Abraham que estaba viejo a los 90 años y no tenía hijos. En Génesis 18:10 nos cuenta algo muy bonito y yo les pido que nos metamos un momento, que usted se imagine esta escena. Y dice que llega un ángel y los visita, a Abraham y a su esposa, y les dice que de aquí al año que yo vuelva, ustedes van a tener un hijo. Entonces, imagínese usted un momento que usted tenga 90 años y llegue un ángel, así de la nada, y le diga, fulanito, de aquí a un año, cuando yo vuelva, usted va a tener un hijo. ¿Qué hace usted si usted tiene 90 años? Usted lo duda. Usted dice, no, ya estoy muy viejo. ¿Cómo alguien de 90 años tiene un hijo? Y dicen que la esposa estaba oyendo cuando el ángel estaba hablando a él y que la esposa escuchó y que lo vio como algo chistoso. Dicen, ay, este ángel no me ha visto que tengo 90 años, ya estoy vieja, ya estoy acabada, ya es imposible que tenga un hijo.
Imagínese un momento que su abuelito, su abuelita, si todavía están vivos, venga donde usted y le diga, ay papito, veas que tengo un bebecito aquí. Uno se asusta, uno dice, ay Dios mío, ¿qué le pasó, abuela? Uno se asusta porque no es algo que esté dentro de la lógica humana. Y aún así llega el ángel y le dice, que ellos dudan al inicio, y en Génesis 18:11 dice, mas el ángel de Dios le dijo, ¿acaso hay algo tan difícil que mi Dios no pueda? ¿Acaso hay algo tan difícil de que Dios no pueda? Dios no tiene imposibles. Dios no tiene imposibles. Para Dios todo es posible. Lo que pasa es que las cosas no se hacen como uno las pide. Dios las hace como Él sabe que a uno le conviene. Y Él sabe cómo lo que desea uno y todo eso, y Dios cumple, y Dios le da a uno según las necesidades de uno, según lo que yo necesite. Y el ángel le dice, ¿acaso hay algo tan difícil que mi Dios no pueda? ¿Acaso hay algo imposible? Y además le dijo, el año que viene cuando yo vuelva, vas a ser la mamá de un niño. Ok, ya el ángel les explica a ellos, imagínense la felicidad de ellos. Tienen 90 años y nunca han tenido un hijo. El ángel les dice, al inicio dudan, al inicio no saben si es un chiste, no saben si es un juego, pero ya el ángel les explica que Dios no tiene imposibles. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se llenan de felicidad. Imagínense qué felicidad si yo bueno, no digo mi edad, pero si yo con 18 años que tengo, cuando mi esposa llega y me cuenta que está embarazada, yo me lleno de felicidad. Yo digo, ay, qué bonito, y uno se asusta, uno se emociona y todo eso. Imagínese a alguien de 90 años que tal vez pasó toda su vida diciendo, no, es que no puede, mi esposa no puede, mi esposa no puede, y que llegue el momento y se dé. Más adelante, en Génesis 21, ya eso es un año después, cuando el ángel los visita de nuevo a ellos, y dice, visto el ángel de Jehová, Abraham vio que ya tenían un hijo y que se había cumplido lo que Jehová Dios les había dicho. Ella tenía un hijo de Abraham en el tiempo que Dios le había dicho. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Dios todo el tiempo llega exacto. El tiempo de Dios es exacto. Si usted le está pidiendo algo a Dios hoy y usted desea que eso se le cumpla en una semana, pero se le cumple un año después, significa que ese año después fue el tiempo que Dios había escogido, y es el tiempo exacto de Dios. ¿Cuántas veces le pedimos y le pedimos y le pedimos, y cuando vemos que no está llegando lo que estamos pidiendo, nos cansamos y lo dejamos botado? Decimos, ay, ya me cansé, llevo un año pidiéndole a Dios que esto o aquello, y Dios no me está escuchando, Dios no me está poniendo atención, y dejamos ahí los sueños, dejamos ahí los anhelos. Pero Dios llega en el momento exacto. Dios llega en el momento que Él sabe que tú ya estás listo para lo que estás pidiendo. Mi papá cuenta mucho de un amigo que teníamos en una iglesia que le pidió una camioneta a Dios, y pasaba, y en los discipulados, en las células, todo el tiempo decía, es que yo necesito una camioneta nueva, y él lo ponía en sus peticiones y pedía una camioneta y pedía una camioneta. Dios le dio su camioneta. En el momento indicado, Dios llega, le da una camioneta. Después del día, él estaba bastante metido en la iglesia, él ayudaba en la iglesia, él estaba en el staff de la iglesia, él asistía todos los domingos a la iglesia. Después de ese día que él tuvo en la camioneta, después de ese día, nunca nadie más lo vio en la iglesia. Empezaban las excusas. Decía, no, es que me quedé lavando la camioneta el domingo, es que es el único día que descanso. No, es que la camioneta necesita llantas nuevas, entonces me fui el domingo a una tienda, y excusas. Muchas veces pedimos y pedimos y pedimos cosas a Dios, y cuando Dios nos la da, nos olvidamos que es una bendición de Dios y nos desviamos totalmente de Dios. Puede que sea una camioneta, puede que sea un hijo, puede que sea, y no es que sea malo. Lo malo es que nosotros desviemos la atención de Dios, y que nosotros desviemos de que Dios es el que nos ha dado las bendiciones.
Pasaban los meses y ya nunca más supo nada de él. Ya él se fue con su camioneta, ya estaba contento, todos los fines de semana lo veían paseando, lo veían. A veces le pedimos tantas cosas a Dios y Dios no nos la da, porque Dios sabe que si nos la da, nos alejamos de Él. Dios sabe que si nos las da, más bien es algo que nos afecta a todos. Así que iglesia, Dios te escucha, usted sígale pidiéndole a Dios. Dios cumple según tus necesidades y Dios cumple según lo que Él sabe que tú necesitas. No te canses. En esos momentos yo sé que a veces uno se enoja y a veces uno se ofusca de que uno siente que Dios no le contesta, pero es que Dios está cuidando de ti y Dios sabe lo que está haciendo, aunque muchas veces no lo entendamos. En Génesis 22, un poquito más adelante, imaginémonos la felicidad de estos viejitos, que ya estaban bastante viejitos, cuidando a su niño. Yo me imagino a Abraham que se levantaba en las mañanas y le habían puesto Isaac al hijo. Le decía, Isaac, vamos y le enseño las ovejas, vamos y jugamos fútbol. No sé si en ese tiempo había fútbol, me imagino que no. Vamos y jugamos juntos. Y yo me imagino a Isaac, un niño contento, un niño feliz, me imagino que ya ve que cuando los papás tienen un hijo único, muchas veces lo chiquean de más, muchas veces le dan más de lo que necesitan. Y yo me imagino a él diciendo, no, es que Isaac es mi único hijo, él se merece que le dé todo, mi tiempo, mi atención, todo lo que tengo. Y llega un momento, porque muchas veces en la vida de uno, cuando las cosas están muy bien, cuando las cosas están de fiesta, cuando las cosas están buenas, las cosas están bonitas, muchas veces llegan esos momentos difíciles que no veíamos que venían. Y más adelante en Génesis 22, dice la Biblia, dice, algunos años después, Dios estaba viendo la obediencia de Abraham, así que lo llamó y dijo, dame a tu hijo Isaac como sacrificio, tu único hijo, a quien tanto tú amas. O sea, imagínense un momento, pónganse en los zapatos de Abraham un momento. Él lleva años y años pidiéndole a Dios un hijo. Dios le cumple y Dios le da un hijo. Todo está muy bien, todo está muy muy bien. Pasan unos cuantos años y Dios le pide a Abraham que vaya a un monte, ponga leña, ponga fuego y mate a Isaac y se lo dé como una ofrenda a él. Imagínense qué difícil que tú te acuestes hoy en la noche y que Dios te hable y te lo diga al oído, necesito que me des a tu hijo. Ahí muy posiblemente decimos, Dios está loco. No, estoy escuchando mal, ocupo que Dios me dé unas 20 señales antes de que lo haga. Yo con solo que lo piense un momento y que diga, que me imagine a Dios diciéndome, dame a Sofi. No, yo digo, no, jamás. Yo creo que me desmayo unas 10 veces, me siento, me levanto, me desmayo y después, como buen latino que soy, empiezo negociando con Dios. Le digo, Dios, llévate a mi esposa, no a mi hija. Lo digo porque no está aquí, ¿verdad? No, es un chiste. Pero posiblemente uno como buen latino, lo que hace es que negocia. Uno dice, Dios, no, vea, Dios, te doy 20 ovejas, no mi esposa, ¿verdad? Te doy 20 ovejas y me dejas a mi hijo. Y es que sabe que Dios todos los días nos pide que hagamos cosas y muchas veces dudamos, muchas veces no las hacemos o muchas veces nos hacemos los locos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no vayas allá, no vaya con aquellos amigos, deja este vicio? Dios muchas veces nos pide cosas que saben que nos están haciendo daño. Y en este caso obviamente el hijo no le estaba haciendo daño, pero Dios nos está enseñando algo. Dios nos está enseñando que Él nos pide cosas y nos ha pedido que dejemos cosas y que se las entreguemos a Él. Pero estamos tan pegados a esas cosas que no lo hacemos, ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, ya no te juntes con esas amistades?
Cada vez que vas con ellos estás tomando y tomando y te envicias y te alejas de mí. Y como buen latino llegamos y le decimos, ay Dios, es que son mis únicos amigos que tengo. Dios, es que no está tan mal que me tome una chelita de vez en cuando. Dios, es que no está tan mal. Pero es que nos estamos oponiendo a lo que Él nos pide. Nos estamos alejando de Él. Y lo que Dios está haciendo es cuidándonos. Yo en ese momento me imagino que ellos, que después de las 10 veces que se desmayó él, dice, bueno Dios, tú me lo diste, tú me lo estás pidiendo, yo soy obediente. ¿Somos obedientes a la voz de Dios? No me conteste, nada más piénselo un momento. ¿Somos obedientes a la voz de Dios? ¿Somos obedientes a todo lo que dice la Biblia? ¿Somos obedientes a los mandamientos de Dios? Posiblemente no. Posiblemente no. Pero Dios anhela que mínimo lo intentemos todos los días. Porque fallamos, caemos, pecamos. Pero Dios lo que está viendo es la actitud tuya. Dios en ese momento lo único que está viendo es la actitud de Él. En el momento que Él le dice, dame a tu hijo, Él está viendo la actitud. Y Abraham en ese momento, yo me imagino que totalmente desconsolado, va y habla con su esposa y le dice, vea, Dios me está pidiendo que le demos a Isaac. Yo me los imagino en un solo llanto en la sala diciendo, pero es que ¿cómo lo damos? ¿Cómo lo hacemos si tenemos 90 años y es el único hijo que tenemos? Nuestro único hijo amado. Vea que la Biblia muy bien dice, dame a tu hijo Isaac, tu único hijo a quien tanto amas. Dios sabía cuánto amaba a su hijo Isaac. Dios sabía cuánto lo amaba. Pero Abraham fue obediente a la voz de Dios. En Génesis 22:2 seguimos leyendo y dice que Dios le siguió hablando y dijo, toma tu hijo Isaac, tu único hijo, y llévalo al monte de Moriah y dalo en holocausto. Dalo en holocausto. En ese momento posiblemente empiezan los días más difíciles de su vida. Posiblemente empiezan los días que tiene dudas. En los días donde decimos, es que las cosas no están saliendo bien. Es como cuando estamos en la casa y en un momento nos suena el teléfono y tal vez estamos bien contentos jugando con los hijos, hablando con la esposa y nos suena el teléfono con una mala noticia. Ustedes saben que las malas noticias llegan en el momento que uno menos lo piensa. Y a veces cuando uno piensa que todo está bien, llegan los momentos difíciles. Qué difícil cuando uno está en la casa y le suena el teléfono y es posiblemente un banco diciéndole, si no paga este mes, ya te quitamos la casa. Qué difícil cuando vas al hospital y tal vez tú estás bien, nada más vas a un chequeo médico y tú vas contento, vas sano, vas como si nada y llegas a la cita y el médico te dice, te tenemos malas noticias, tienes esto, esto y aquello. Los momentos difíciles llegan cuando menos los pensamos. Pero Dios sabe lo que está haciendo y Dios tiene cuidado de ti. Y Dios sabe que como tú lo amas, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que pasa es que en ese momento, como humanos que somos, nos asustamos. En ese momento empezamos una desconfianza con Dios. En ese momento empezamos dudando de Dios. En ese momento la fe que tuvimos hace una semana se nos fue al piso. En ese momento buscamos soluciones instantáneas y se nos olvida que Dios tiene un tiempo exacto. Se nos olvida que Dios sabe lo que está haciendo. Hace unos cuantos meses estuvimos hablando de los valientes de la fe y Él es un valiente de la fe, porque Él se levantó esa mañana, yo me imagino que con muchísima tristeza, con muchísimo pésame, sintiéndose mal. Y Él se levantó en esa mañana, tomó a Isaac, no le dijo a Isaac dónde iba y le dijo, Isaac, vamos de paseo, vámonos, démonos un paseo. Yo me imagino que Él en esa mañana no desayunó, no comió, nada más tomó a su hijo. La Biblia dice que tomó ovejas y tomó a sus ayudantes y empezó caminando hacia el monte. En los momentos difíciles, Dios necesita que tú te pongas de pie y aunque te pese, que empieces caminando hacia el monte. Dios anhela que tú sigas adelante. Dios no desea que tú
te caigas al piso y te quejes y digas, Dios, es que no se vale, Dios, es que es injusto, Dios, es que le pase a alguien más y a mí no, yo que te amo tanto. Empezamos alegando y alegando y alegando. No, Dios desea que nos levantemos y digamos, Dios, yo confío en ti, yo tengo fe en ti y yo sé que tú tienes algo especial, pero qué difícil que lo hagamos. Aquí lo decimos muy fácil, pero cuando llega el momento difícil, qué difícil que digamos, Dios, yo voy hacia ese monte. Pero eso es lo que Dios anhela que tú hagas, que tú te pongas en pie y que seas como esos valientes de la fe que digan, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios no me abandona y yo sé que Dios tiene un plan específico en esto. Él toma a su hijo y empieza subiendo hacia el monte. Yo me imagino que el niño iba jugando, el niño iba contento, el niño saltaba de aquí hacia allá. Y yo me imagino al papá caminando y subiendo y decía, ¿cómo lo mato? ¿Cómo le digo a este niño lleno de vida que Dios me lo está pidiendo? ¿Cómo lo hago? Yo me imagino que Isaac decía, le iban contando cosas a su papá y su papá totalmente desubicado y simplemente obedeciendo a Dios. Yo me imagino que ya en algún momento ya Isaac la empezó viendo fea. Dice, no, algo está mal aquí. Desde que salimos de la casa, mi papá no me ha hablado, viene asustado, viene viendo hacia otro lado, viene totalmente desubicado. Usualmente cuando venimos, él me viene cantando, él me viene contando cosas y hoy está totalmente callado. Dice la Biblia más adelante que cuando llegó en Génesis 22:7, dice que llegan al monte de Moriah y dice que empiezan alistando la leña y el fuego. Y en eso se voltea el hijo Isaac y le dice, papá, ¿dónde está la oveja para el holocausto? ¿Dónde está el animalito? Ya tenemos la leña, ya tenemos el fuego, ya está todo listo, papá. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el animal? Imagínese a un papá diciéndole al hijo, hijo, es que eres tú. Dios me ha pedido que te acuestes así como se ve en esa foto, que te acueste ahí y te lo dé. Se lo dé a Dios. Y es que en esos tiempos, y ahí es a donde la fe de Abraham se ve de un modo gigantesco, y es que en esos tiempos no es simplemente que lo acostaban ahí, levantaban un cuchillo y lo mataba y ya. No, en ese tiempo había toda una tradición que llegaban y lo acostaban y empezaban alabando a Dios. Empezaban alabando a Dios. Entonces yo me imagino al papá cogiendo a Isaac y poniéndole la soga en sus manos, poniéndole la soga en sus pies. Me lo imagino lleno de llanto, pero confiando en Dios, teniendo la fe puesta en Dios, un valiente de la fe. Yo hubiese huido. Yo digo, ay Dios, no, enójate conmigo toda la vida, pero yo a mi hijo no le hago eso. Porque como humanos dudamos, como humanos pensamos que Dios está equivocado. Y lo acuesta encima de la leña y hace algo que posiblemente muy pocos hacemos cuando estamos en una situación difícil. Levanta sus manos y empieza alabando a Dios. Imagínense un momento Abraham con su hijo atado, alabando a Dios. Iglesia, si más bien uno cuando viene una situación difícil, uno no viene a la iglesia, uno se queda metido en la iglesia quejándose, en la casa, uno se queda en la casa quejándose, uno se queda maldiciendo, uno se queda enojado. Imagínense la fe que tenía él, que está hincado, y la confianza que tenía en Dios, que él está hincado y empieza levantando sus manos y lo empieza alabando a él. Esa es la actitud que Dios anhela que tengamos, que cuando vengan los tiempos difíciles, tú te hinques en tu cama y lo alabes, que no te quejes, que no llegues y te hinques y le digas, Dios, es que todo me está saliendo mal. No, simplemente híncate y alaba a Dios. Levanta tus manos. Si no sabes qué dices, nada más coge la Biblia y empiece leyéndola. Dios anhela que en esos momentos donde sentimos que no hay salida, que tú lo busques íntimamente a Él. Pero es el momento que más nos cuesta y muchas veces desconfiamos de Dios.
En ese momento yo me imagino que todo el mundo se detuvo. Dios estaba pendiente viendo la obediencia de su hijo. Y estaban todos los ángeles ahí en el cielo viendo ese momento. Y tal vez Abraham toma su cuchillo en sus manos y la levanta al cielo. Y le dice: Dios, tú dijiste, yo cumplo, yo soy obediente. Pero posiblemente ese viejito con 90 y pico de años, con un cuchillo en su mano, posiblemente le empieza temblando. Y ya Isaac, como un niño, tal vez le dice: papá, no lo hagas, no lo hagas. Y él levanta su cuchillo y ya está listo. Él está cumpliendo y está siendo obediente a Dios. Yo me imagino a los ángeles diciéndole a Dios: Dios, haz algo, Dios, haz algo, detén esto. Él ya fue obediente. Y Dios les dice: paciencia, mi tiempo es el tiempo ideal. Cuando ya sientas que tú ya no aguantas, cuando sientas que ya el tiempo se te está acabando, ten paciencia y confía en Dios. Dios llega, y Dios llega a tiempo. Dios llega en el momento justo. Yo me imagino a Abraham ya con su mano extendida así, y Dios ya vio la obediencia de él. En ese momento Dios se vuelve y le dice al ángel: ve, deténlo. Y el ángel, me imagino que deja todas las cosas botadas, baja y llega donde él, y posiblemente ya en un momento, en el último segundo, le dice: detente, detente. Dice la Biblia en Génesis 22:2, Dios envió a un ángel donde estaban, y éste le dijo: no extiendas hacia el muchacho tu mano, ni le hagas nada. Yo conozco que temes a Dios y sé que has sido obediente a la voz de Él. Dios a veces nos deja que lleguemos al último segundo. Y Dios tiene bendiciones, Dios tiene cosas buenas, y Dios simplemente está viendo si tú dependes de Él, si tú confías en Él. En ese momento el ángel lo detiene. Posiblemente Abraham bota el cuchillo bien lejos, le quita la soga a su niño y empieza jugando con él. Me los imagino en un solo llanto diciéndole: te amo, Isaac, te amo, Isaac. Y así es como te dice Dios en ese momento difícil. Cuando Él llega y te salva, Él te dice: te amo, nunca te he dejado solo. En todo este día que pensaste que estabas solo, que nada tenía sentido, ahí estaba yo. Iglesia, Dios sabe lo que hace y Dios tiene cuidado de ti, pero nosotros no lo entendemos o se nos olvida muchas veces. Dios ha tenido cuidado de ti toda tu vida. Aunque tú te quejes y digas que has tenido una vida pésima, aunque digas que todo te sale mal, Dios ha estado ahí y Dios ha estado cuidando de ti. Y hay una luz al final del túnel, y es una luz de bendición, es una luz de vida plena, una luz de vida feliz, es una luz de vida abundante. Pero Dios necesita que tú luches, que tú cada vez que venga esa situación difícil, subas a ese monte.